Después de una noche con su amante, su esposa hizo las maletas, vendió la casa y nunca volvió. El despertador sonó a las 6:30 de la mañana, como todos los días desde hacía 12 años. Bianca Herrera abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar de la soledad que la acompañaba cada amanecer. A su lado, la cama estaba vacía. Miguel ya se había levantado, como siempre, sin una palabra, sin un beso de buenos días. Se incorporó despacio, pasándose las manos por el rostro cansado. A los 34 años, Bianca sentía como si hubiera vivido el doble. Sus ojos castaños, que en otro tiempo brillaban con esperanza, ahora reflejaban una resignación que ella misma no quería reconocer. Desde la cocina llegaba el sonido de la cafetera y los pasos pesados de Miguel, preparándose para otro día. Bianca se puso la bata gastada, la misma que él le había regalado hace 5 años, y que ya tenía un agujero en el codo, y bajó las escaleras de su pequeña casa en el barrio de Nervión. «Buenos días», murmuró al entrar en la cocina. Miguel apenas levantó la vista del móvil. Tenía el ceño fruncido, como si leer los mensajes fuera la tarea más complicada del mundo. «El café está frío», gruñó sin mirarla. «¿No puedes levantarte un poco antes para hacerlo bien?» Bianca sintió el familiar nudo en el estómago. 12 años de matrimonio, y cada mañana era igual, una crítica disfrazada de petición razonable. Se acercó a la cafetera y preparó uno nuevo, sus manos temblando ligeramente mientras medía el café. «¿Cómo tienes el día?», preguntó con esa voz suave que usaba para evitar conflictos. «Lleno. 3 reparaciones en Triana, y una urgencia en el centro». Miguel se puso de pie guardando el móvil en el bolsillo trasero del pantalón de trabajo. «Llegaré tarde, así que no me esperes despierta». Era la tercera vez esta semana que decía lo mismo. Bianca asintió, mordiéndose el labio inferior. Quería preguntarle por qué últimamente había tantas urgencias, por qué su teléfono sonaba tanto por las noches, por qué la miraba con esa expresión de fastidio cuando ella intentaba hablar de algo más que las facturas y la lista de la compra. Pero no preguntó, nunca preguntaba. «Vale, prepararé la cena y la dejaré en el frigorífico por si tienes hambre cuando llegues». Miguel ya estaba en la puerta, con las llaves tintineando en la mano. Se giró hacia ella por un segundo, y Bianca sintió un destello de esperanza. Quizá le dijera que la quería, como hacía antes, quizá la besara en la frente, como cuando eran novios. «Ah, y Bianca», dijo, ajustándose la cazadora, «mi madre llamó ayer, dice que hace semanas que no la visitas, podrías hacer un esfuerzo». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por toda la casa. Bianca se quedó inmóvil en medio de la cocina, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir. Se llevó las manos al pecho, tratando de calmar la respiración entrecortada que la invadía cada vez que se sentía invisible. Desde el piso de arriba, bajaron los pasos apresurados de Nico, su hijo de 9 años. Era la única luz en sus días grises, el único motivo por el que seguía intentándolo cada mañana. «Mamá», gritó el niño desde las escaleras, «¿dónde está mi mochila del fútbol?». Bianca se secó rápidamente los ojos con el dorso de la mano y forzó una sonrisa. «En el armario del recibidor, cariño. Date prisa o llegarás tarde al colegio». Nico apareció en la cocina como un huracán, con el pelo alborotado y buscando desesperadamente sus cosas entre el desorden matutino. Era idéntico a Miguel, mismo pelo castaño claro, misma sonrisa torcida. Pero tenía algo que su padre había perdido hacía tiempo, la capacidad de mirarla con amor. «¿Papá ya se fue?», preguntó mientras se servía cereales en un cuenco. «Sí, tenía mucho trabajo hoy». «Siempre tiene mucho trabajo», murmuró Nico, y Bianca sintió como esas palabras inocentes la atravesaban como un cuchillo. Mientras preparaba el desayuno de su hijo, Bianca se miró en el reflejo de la ventana de la cocina. ¿Cuándo había dejado de reconocerse a sí misma? ¿Cuándo había empezado a vivir como si fuera una invitada en su propia vida? Sus manos se movían automáticamente, untando tostadas, preparando el almuerzo para el colegio, revisando que Nico llevara todo en la mochila. Cada gesto era mecánico, perfecto, silencioso, como si fuera una sombra eficiente que mantenía la casa funcionando sin molestar a nadie. Después de llevar a Nico al colegio, Bianca regresó a la casa vacía. Se sentó en el sofá del salón, mirando las facturas que se acumulaban en la mesa de centro. La hipoteca,
La luz, el agua, el seguro del coche, todo estaba a su nombre porque Miguel odiaba lidiar con papeleo. En ese momento, sin saber por qué, recordó a la mujer que había sido antes de casarse. Trabajaba en una tienda de decoración, tenía amigas, salía a tomar cañas los viernes, reía mucho, soñaba con viajar, con tener una casa con jardín, con ser feliz. Ahora, sentada en el silencio de su salón, se preguntó en voz baja, ¿dónde se fue esa mujer? Afuera, las campanas de la iglesia de San Lorenzo dieron las 9. Un nuevo día había comenzado, idéntico a todos los anteriores. Pero algo en el aire había cambiado, aunque Bianca aún no lo supiera. Era viernes por la tarde cuando todo cambió. Bianca estaba doblando la ropa en el dormitorio, esa rutina mecánica que la tranquilizaba después de un día agotador, limpiando casas en el centro de Sevilla. Sus manos se movían automáticamente entre las camisas de Miguel y la ropa pequeña de Nico, cuando sonó el teléfono. Bianca, era la voz de doña Esperanza, la vecina del cuarto. ¿Puedo subir un momento? Tengo que contarte algo importante. 10 minutos después, Esperanza estaba sentada en el sofá de su salón, retorciendo un pañuelo entre las manos arrugadas. Tenía esa expresión incómoda de quien debe dar una noticia terrible. Hija, no sé cómo decirte esto, comenzó la anciana evitando mirar a Bianca a los ojos. Ayer vi a Miguel. Estaba con una mujer, entrando en el Hotel Macarena, cerca de la Plaza de Armas. El mundo de Bianca se detuvo. Se quedó inmóvil, con una camisa de Miguel a medio doblar en las manos. ¿Estás segura?, susurró, y su voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Lo siento mucho, niña. Los vi claramente. Ella es más joven, morena, con el pelo largo. Se besaron antes de entrar. Bianca sintió como algo se rompía en su pecho. Un dolor físico, real, que la atravesó desde el estómago hasta la garganta. Las lágrimas empezaron a caer sin control, silenciosas al principio, luego en sollozos que no podía contener. Esperanza se acercó y la abrazó, murmurando palabras de consuelo que Bianca no lograba comprender. Todo sonaba lejano, amortiguado, como si estuviera bajo el agua. Sabía que tenía que decírtelo, susurró la anciana. Eres una buena mujer, Bianca. Mereces saberlo. Después de que Esperanza se marchara, Bianca se quedó sola en el silencio de la casa. Se sentó en el suelo del salón, abrazándose las rodillas, sintiendo cómo los 12 años de matrimonio se desmoronaban a su alrededor. Las señales habían estado ahí todo el tiempo, los mensajes que escondía, las llamadas que rechazaba cuando ella estaba presente, las excusas de trabajos urgentes que se multiplicaban cada semana. Pero ella había elegido no verlas. Había construido una burbuja de negación que ahora explotaba en su cara. Cuando Nico llegó del colegio, Bianca ya había conseguido recomponerse superficialmente. Se secó las lágrimas, se lavó la cara con agua fría y forzó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo ha ido el día, cariño? Nico la miró con esos ojos claros que lo veían todo. Mamá, ¿has llorado? Bianca sintió que el corazón se le encogía. Su hijo era demasiado perceptivo, demasiado sensible. Estoy un poco cansada, nada más. ¿Qué tal si hacemos tu comida favorita para cenar? Pasaron la tarde cocinando juntos, viendo dibujos animados y jugando al parchís. Bianca se aferró a cada momento con Nico, a cada sonrisa, a cada abrazo. Era lo único real en su mundo que se desintegraba. A las 9 de la noche, sonó el teléfono de Miguel. Bianca lo vio iluminarse en la mesa del comedor. Larisa, un nombre que no conocía, pero que ahora se grabó en su memoria como un hierro al rojo vivo. Cuando Miguel llegó a las 11, Bianca estaba sentada en el sofá esperándolo. Había ensayado 1000 veces lo que iba a decirle, pero cuando lo vio entrar con esa sonrisa satisfecha, las palabras se le atragantaron. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó, y odió lo débil que sonó su voz. Bien, bien. Ha sido un día largo. Miguel se dirigió directamente a la nevera, evitando mirarla. ¿Queda algo de cenar? Bianca lo observó moverse por la cocina como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado en un hotel con otra mujer, como si no hubiera destrozado todo lo que habían construido juntos. Miguel, dijo finalmente, y algo en su tono hizo que él se girara. ¿Hay algo que quieras contarme? Por un momento, vio un destello de pánico en sus ojos,
Pero Miguel era un mentiroso experimentado. ¿De qué hablas? Estoy cansado, Bianca. ¿No puedes dejar las conversaciones profundas para mañana? Te han visto. Las palabras salieron solas, cargadas de todo el dolor que había estado conteniendo durante horas. Miguel se puso rígido, pero siguió fingiendo. ¿Que me han visto dónde? ¿Trabajando? En el Hotel Macarena, con una mujer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel abrió la boca, la cerró, buscó una excusa que no llegaba. Bianca vio cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la irritación. ¿Me estás haciendo seguir? ¡No!, gritó Bianca levantándose del sofá. ¿Te vieron por casualidad? ¿Esa es tu respuesta? ¿Acusarme a mí? No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es, Miguel? Las lágrimas volvían, pero esta vez había algo más en su voz. Rabia. Una rabia que llevaba años enterrada. ¿Qué es exactamente lo que haces en un hotel con otra mujer? Miguel la miró con desprecio, y Bianca sintió que algo se endurecía en su interior. Esto no puede ser una sorpresa, Bianca. Mira a tu alrededor. Mira en qué nos hemos convertido. No hablamos. No nos reímos, no. Se detuvo como si fuera a decir algo más cruel. ¿No qué, Miguel? ¿No hacemos el amor? ¿Es culpa mía que tú hayas elegido irse con otra? Es culpa de los dos, de esta vida de mierda que hemos construido. Esas palabras fueron como una bofetada. Bianca se quedó inmóvil, sintiendo como algo fundamental cambiaba dentro de ella. La mujer que había sido ese mismo día, la que rogaba por migajas de afecto, la que se disculpaba por existir, empezaba a desvanecerse. «Vete», susurró. «¿Qué? He dicho que te vayas. Esta noche. No quiero verte aquí cuando me levante mañana». Miguel la miró con incredulidad, como si la mujer sumisa que conocía hubiera sido reemplazada por una extraña. «Bianca, no seas dramática». «Fuera», gritó, y esta vez su voz resonó por toda la casa. Miguel recogió algunas cosas a toda prisa, murmurando que ella estaba loca, que era una exagerada, que al día siguiente hablarían cuando se calmara. Pero cuando la puerta se cerró tras él, Bianca supo que algo había terminado para siempre. Se quedó de pie en el salón, temblando, sintiendo el silencio como nunca antes. Por primera vez en años, estaba sola, y por primera vez en años, esa soledad no la asustaba. La asustaba lo que podría hacer con ella. Bianca no durmió esa noche. Se quedó sentada en la cama, mirando el lado vacío donde Miguel había dormido durante 12 años, sintiendo cómo el silencio de la casa se volvía diferente. No era el silencio pesado de la resignación que conocía tan bien, sino algo nuevo, el silencio de las posibilidades. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas, se levantó con una claridad extraña. Por primera vez en años no tenía que hacer café para él, no tenía que escuchar sus quejas matutinas, no tenía que caminar en puntillas para no molestarlo. Se dirigió a la cocina y se preparó un café como le gustaba a ella, fuerte, con una cucharada de azúcar y una gota de leche. Hacía años que no se lo hacía así, porque Miguel decía que era un desperdicio de tiempo endulzar tanto. Mientras esperaba a que Nico se despertara, Bianca comenzó a caminar por la casa con ojos nuevos. Se detuvo frente a la estantería del salón, donde estaban los álbumes de fotos que hacía meses que no miraba. Los abrió con cuidado. Las primeras páginas mostraban a una pareja joven y sonriente. Ella con 22 años, él con 26. En cada foto, Bianca irradiaba una luz que había olvidado por completo. ¿Cuándo había empezado a encogerse? ¿Cuándo había dejado de ocupar espacio? «Mamá, ¿dónde está papá?». La voz de Nico la sacó de sus pensamientos. Su hijo estaba en la puerta de la cocina, con el pelo alborotado y una expresión preocupada. «Ha tenido que salir temprano, cariño». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Ya habría tiempo para explicaciones. «¿Quieres que desayunemos juntos?». Durante el desayuno, Bianca observó a su hijo. Nico comía en silencio, pero de vez en cuando la miraba como si quisiera preguntarle algo. Finalmente, se armó de valor. «Mamá, anoche os oí gritar». Bianca sintió que el estómago se le encogía. Era lo que más temía, que su hijo hubiera escuchado la discusión. «Lo siento, Nico. Los adultos a veces tenemos conversaciones difíciles. ¿Os vais a separar?». La pregunta cayó como una bomba en el silencio de la cocina. Bianca miró a su hijo, esos ojos claros llenos de miedo y confusión, y supo que no podía seguir mintiendo.
No lo sé, cariño. Pero lo que sí sé es que pase lo que pase, tú y yo estaremos bien. Somos un equipo, ¿vale? Nico asintió, y Bianca vio en su expresión algo que la tranquilizó. Confianza. Su hijo confiaba en ella. Después de llevar a Nico al colegio, Bianca no se dirigió directamente a casa como hacía siempre. En lugar de eso, caminó por el barrio como si fuera la primera vez que lo veía. Se detuvo frente al escaparate de una inmobiliaria y sin saber muy bien por qué, entró. «Buenos días», dijo la empleada, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional. «¿En qué puedo ayudarla? Quería saber cuánto podría valer mi casa». Las palabras salieron solas, como si otra persona las hubiera pronunciado. Bianca se sorprendió a sí misma, pero no se echó atrás. Durante la siguiente hora, la agente inmobiliaria le explicó los valores del mercado en su zona. Bianca escuchaba atentamente, tomando notas en un papel arrugado que había encontrado en el bolso. «Su casa está en una zona muy demandada», explicaba la mujer. «Es pequeña, pero tiene mucho potencial. Si estuviera en buenas condiciones podría alcanzar un precio interesante». Bianca salió de la inmobiliaria con la mente revolucionada. Por primera vez en años, había tomado una decisión sin consultar a nadie, sin pedir permiso, sin justificarse. Esa tarde, mientras limpiaba la casa de la señora Montserrat, una anciana adinerada del barrio de Santa Cruz, Bianca trabajaba con una energía diferente. Su jefa, que llevaba años empleándola, lo notó. «Estás distinta hoy, Bianca. Más despierta». «He dormido bien», mintió Bianca pasando la aspiradora con movimientos decididos. «¿Todo bien en casa?» Bianca se detuvo. La señora Montserrat siempre había sido amable con ella. La trataba con respeto, no como otras clientas que la veían como un mueble más. «Mi marido me ha sido infiel». Las palabras salieron sin filtro. Bianca se sorprendió de haberlas pronunciado en voz alta, de haberlas dicho con tanta naturalidad. La señora Montserrat dejó la taza de té en la mesa y miró a Bianca con expresión seria. «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé», admitió Bianca. «Pero ya no puedo seguir viviendo como si no hubiera pasado nada». «Bien». La anciana se levantó y se acercó a una estantería. «Mi marido me fue infiel hace 40 años. Yo me quedé, intenté arreglar las cosas, fingí que todo estaba bien». Sacó una foto en blanco y negro donde se la veía joven y sonriente. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue la infidelidad. Fue que dejé que me convenciera de que era culpa mía. Bianca se quedó inmóvil, sin saber qué decir. «Tú eres joven, Bianca. Tienes toda la vida por delante. No cometas mis errores». Esa noche, cuando Bianca llegó a casa, encontró 3 llamadas perdidas de Miguel y 2 mensajes de texto. «Tenemos que hablar, y no seas infantil». Se sirvió una copa de vino, algo que no hacía desde hacía meses, y se sentó en el sofá. Por primera vez, no le devolvió las llamadas. Por primera vez no corrió a resolver los problemas de otro. Se quedó allí, en el silencio de su casa, bebiendo vino y sintiendo algo extraño. No se sentía culpable por no responder. Se sentía libre. Al día siguiente, muy temprano, sonó el timbre. Bianca abrió la puerta y se encontró con Miguel, que tenía cara de no haber dormido, y olía a alcohol. «¿Se puede saber por qué no me coges el teléfono?», preguntó sin ni siquiera saludar. «Porque no quiero hablar contigo». Miguel la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Bianca, esto es ridículo. Podemos arreglar las cosas. Todos los matrimonios pasan por baches». «¿Baches?». La voz de Bianca sonó más firme de lo que ella misma esperaba. «¿Le llamas bache a acostarte con otra mujer? Fue un error. Estaba confundido». «No». Bianca se cruzó de brazos. «No voy a escuchar excusas. Y no voy a fingir que esto se puede arreglar con flores y una disculpa». Miguel intentó entrar en la casa, pero Bianca se mantuvo firme en el umbral. «Esta es mi casa también, Bianca. No puedes prohibirme entrar». Por primera vez en 12 años, Bianca lo miró directamente a los ojos sin agachar la cabeza. «Tienes razón. Es tu casa también». Hizo una pausa sintiendo cómo las palabras se formaban en su mente con una claridad cristalina. «Por eso vamos a venderla». El silencio que siguió fue absoluto. Miguel abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Bianca cerró la puerta sin decir nada más, y por primera vez en años se sintió completamente dueña de sí misma. Los días que siguieron fueron como un torbellino para Bianca, pero esta vez ella era quien dirigía el viento. Por primera vez en 12 años,
tenía un plan. Y por primera vez en su vida adulta, no necesitaba pedir permiso a nadie para ejecutarlo. El lunes por la mañana, después de llevar a Nico al colegio, se dirigió al banco donde tenían la cuenta conjunta. Durante años, Miguel había manejado las finanzas familiares, diciéndole que era demasiado complicado para que ella se preocupara. Ahora descubría que había estado firmando documentos sin leerlos, confiando ciegamente en un hombre que la había traicionado. Señora Herrera, la saludó el director de la sucursal, un hombre mayor que la conocía desde que abrieron la hipoteca. ¿En qué puedo ayudarla? Quiero revisar todos los documentos de la hipoteca y las cuentas. Necesito entender exactamente cuál es mi situación legal. Durante la siguiente hora, Bianca descubrió algo que la dejó atónita. La casa estaba completamente a su nombre. Miguel había insistido en ponerla así, por temas de impuestos, pero ahora Bianca comprendía que eso le daba todo el poder. ¿Esto significa que puedo vender la casa sin su consentimiento?, preguntó, sintiendo cómo el corazón le latía más fuerte. Legalmente, sí. Usted es la única propietaria. Bianca salió del banco con una sensación de poder que jamás había experimentado. Se dirigió directamente a la inmobiliaria donde había estado días atrás. «Quiero vender mi casa», anunció con una firmeza que la sorprendió a ella misma. La agente inmobiliaria, Elena Ruiz, la recibió con una sonrisa profesional que se volvió más genuina al ver la determinación en los ojos de Bianca. «Perfecto. Podemos empezar con una tasación esta misma semana. ¿Su marido está de acuerdo con la venta?» «Mi marido no tiene nada que decir al respecto». Esa tarde, mientras Nico hacía los deberes en la mesa de la cocina, Bianca comenzó a clasificar las pertenencias de la casa. Separaba lo que era suyo, lo que era de su hijo, y lo que pertenecía a Miguel. Con cada objeto que apartaba, sentía como si estuviera liberándose de una carga. «Mamá, ¿por qué estás guardando las cosas de papá en cajas?», preguntó Nico, levantando la vista del cuaderno de matemáticas. Bianca se sentó junto a él, tomándole las manos pequeñas entre las suyas. «Nico, tengo que contarte algo importante. Papá y mamá, ya no vamos a vivir juntos». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas, pero Bianca vio también algo parecido al alivio. «¿Es porque ya no os queréis? Los adultos a veces tomamos decisiones que lastiman a las personas que más queremos. Papá hizo algo que me dolió mucho, y yo he decidido que no puedo seguir viviendo así. Pero yo podré seguir viéndole. Por supuesto, cariño. Él sigue siendo tu padre y eso nunca va a cambiar. Pero tú y yo vamos a empezar una nueva vida, solo nosotros dos. ¿Te parece bien?». Nico asintió, y Bianca lo abrazó sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza. Su hijo era más fuerte de lo que ella había imaginado. El miércoles, Miguel apareció sin avisar mientras Bianca estaba preparando la cena. Entró con su llave, como si nada hubiera pasado, pero se detuvo en seco al ver las cajas en el recibidor. «¿Qué coño es esto?», gritó, señalando las cajas con sus pertenencias. «Baja la voz. Nico está arriba», dijo Bianca sin levantar la vista de la sartén. «Son tus cosas. Puedes llevártelas cuando quieras». Miguel se quedó inmóvil, como si estuviera procesando una información imposible de creer. «¿Me estás echando de mi propia casa?». Bianca se giró hacia él con una calma que la sorprendió. «No es tu casa, Miguel. Nunca lo fue. Está a mi nombre. Yo pago la hipoteca y yo he decidido venderla». «¿Venderla?». La voz de Miguel se quebró. «Estás loca. No puedes vender mi casa». «Puedo y lo voy a hacer». Bianca apagó el fuego y se cruzó de brazos. «Elena de la inmobiliaria viene mañana para la tasación oficial». Miguel empezó a caminar de un lado a otro de la cocina, pasándose las manos por el pelo. Esto es una locura temporal. Estás dolida, lo entiendo, pero no puedes destruir la vida de Nico por un malentendido». «¿Malentendido?». La risa de Bianca sonó amarga. «¿Así le llamas ahora a acostarte con Larisa?». Al escuchar el nombre de la otra mujer, Miguel se puso pálido. ¿Cómo sé su nombre? Porque dejaste el teléfono sobre la mesa, Miguel. Porque durante 12 años he sido invisible para ti. Pero eso no significa que sea estúpida». Miguel intentó acercarse a ella, pero Bianca retrocedió. «Mira, sé que la he cagado, pero podemos arreglarlo. Puedo dejarla, podemos ir a terapia de pareja». «No». La palabra salió rotunda, final. Miguel parpadeó como si lo hubiera abofeteado. «¿No? No voy a ir a terapia para arreglar algo que tú rompiste.
No voy a suplicar por un amor que tú decidiste tirar a la basura. Y no voy a enseñarle a mi hijo que está bien faltar al respeto a las personas que te aman. Miguel se quedó en silencio durante largos segundos. Cuando habló, su voz sonaba desesperada. ¿Y se puede saber a dónde coño vais a ir a vivir? ¿Con qué dinero? Por primera vez en la conversación, Bianca sonrió. Eso ya no es tu problema. Esa noche, después de que Miguel se llevara algunas cajas a regañadientes, Bianca se sentó en el sofá con una taza de té y su ordenador portátil. Había estado buscando apartamentos en alquiler, pero algo la había detenido. Abrió una nueva búsqueda. Pisos en venta Granada. No sabía por qué, pero desde niña había soñado con vivir en Granada. Le gustaba la idea de las calles empedradas, la Alhambra, las montañas cercanas. Era una ciudad lo suficientemente lejos para empezar de cero, pero no tanto como para que Nico perdiera el contacto con su padre. Mientras navegaba por las páginas de inmobiliarias, encontró un pequeño apartamento en el barrio del Albaicín. Era pequeño, necesitaba algunas reformas, pero tenía una terraza con vistas a la Alhambra y un precio que podía permitirse con la venta de la casa sevillana. Por primera vez en semanas, Bianca sintió algo parecido a la ilusión. El jueves por la mañana, Elena llegó puntual para la tasación. Era una mujer de unos 40 años, eficiente y directa, que tomó medidas y fotografías de toda la casa. Es una propiedad muy atractiva, le dijo a Bianca. La zona está en plena revalorización, y el tamaño es perfecto para una pareja joven o una familia pequeña. Mientras Elena trabajaba, Bianca se quedó en la cocina, observando cómo una extraña evaluaba el lugar donde había vivido durante más de una década. No sentía nostalgia, sentía liberación. ¿En cuánto tiempo calcula que podríamos venderla?, preguntó. Con el mercado actual, yo diría que en 2 o 3 meses máximo. Es una casa que se va a vender sola. Esa tarde Bianca llamó a su hermano Julen, que vivía en Madrid trabajando como ingeniero informático. ¿Me estás diciendo que vas a vender la casa y mudarte a Granada?, preguntó Julen incrédulo. Exacto. Bianca, esto es muy precipitado. ¿Estás segura de que no es una decisión tomada en caliente? Llevo 12 años tomando decisiones en frío, Julen. Ya es hora de que haga lo que realmente quiero. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Necesitas ayuda? ¿Dinero? No necesito dinero, pero sí necesito saber que tengo a mi familia de mi lado. Siempre la has tenido, Bianca, solo que nunca nos has dado la oportunidad de demostrártelo. Cuando colgó el teléfono, Bianca se sintió más fuerte que nunca. Por primera vez en años, no estaba sola. Por primera vez en su vida adulta, tenía un plan que era completamente suyo. La noticia de que Bianca había puesto la casa en venta se extendió por el barrio como un reguero de pólvora. En una comunidad donde todos se conocían desde hacía décadas, el escándalo del matrimonio Herrera se convirtió en el tema de conversación en cada portal, en cada cola del supermercado, en cada encuentro casual en la calle. Miguel lo descubrió de la peor manera posible, cuando llegó al bar Manolo, donde solía tomar cervezas con sus amigos los viernes por la tarde. Se encontró con un silencio incómodo. Los hombres que normalmente lo recibían con palmadas en la espalda y bromas, apenas le dirigían la mirada. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, intentando mantener el tono jovial de siempre. Manolo, el dueño del bar, le sirvió una cerveza sin sonreír. Por aquí se dice que tu mujer te ha echado de casa por andar con otra, dijo Paco, un albañil jubilado que llevaba frecuentando el local desde los años 80. Miguel sintió cómo le subía el calor a las mejillas. Son rumores. La gente habla sin saber. ¿Rumores?, intervino Antonio, un compañero electricista. Mi mujer vio el cartel de Se Vende esta mañana, y ayer Elena de la inmobiliaria estuvo en tu casa con una cámara. El silencio que siguió fue demoledor. Miguel bebió un trago largo de cerveza, sintiendo las miradas de todos los presentes clavadas en él. Las cosas entre Bianca y yo son complicadas, murmuró. Complicadas se vuelven cuando te pillan con otra, ¿no?, dijo Paco con una risa áspera. Lo que no entiendo es cómo has sido tan tonto. Bianca es una mujer de oro. Miguel apuró la cerveza y salió del bar sin despedirse. Por primera vez en años, no se sintió bienvenido en el lugar donde había pasado tantas tardes quejándose de su vida doméstica. Mientras tanto, Bianca vivía una realidad completamente diferente. Esa misma tarde estaba en casa de la señora Montserrat.
limpiando con una energía renovada. «Te veo distinta cada día», comentó la anciana, observándola mientras ordenaba la biblioteca. «Hay algo en tu postura, en tu manera de moverte. Pareces más alta». Bianca sonrió, pasando el plumero por los lomos de los libros. «Me siento más alta, como si hubiera estado agachada durante años y por fin me hubiera puesto recta». «¿Ya has tomado decisiones sobre la casa?» «La he puesto en venta. Elena dice que puede venderse rápido». La señora Montserrat asintió con aprobación. «¿Y has pensado a dónde vas a ir?» «A Granada. He visto un apartamento pequeño en el Albaicín. Tiene una terraza con vistas a la Alhambra. Granada es una ciudad hermosa para empezar de nuevo», dijo la anciana, con una sonrisa cómplice. «Pero supongo que tu marido no estará muy contento con el plan». «Mi marido ya no tiene voz en mis decisiones». Esa noche, Miguel apareció en casa más tarde de lo habitual. Olía a alcohol y tenía esa expresión de quien ha tenido un día terrible. Bianca estaba cenando con Nico, ayudándole con un proyecto de ciencias sobre el sistema solar. «Necesitamos hablar», dijo Miguel sin saludar, ignorando completamente a su hijo. «Estoy ayudando a Nico con los deberes. Puedes esperarnos en el salón o volver mañana». Miguel la miró con incredulidad. La Bianca de antes habría dejado todo para atender sus necesidades inmediatamente. «Es importante, Bianca. Los deberes de tu hijo también son importantes». Una hora después, cuando Nico se fue a la cama, Miguel y Bianca se sentaron en el salón. Él tenía el aspecto desaliñado de alguien que llevaba días durmiendo mal y comiendo peor. «Todo el barrio está hablando», comenzó Miguel. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? De la humillación que supone para mí que hayas puesto un cartel de «se vende» sin consultarme?» «Ah, ¿ahora te preocupa la humillación?» Bianca se recostó en el sofá cruzándose de brazos. «Qué curioso. Cuando te acostabas con otra mujer la humillación mía no te importaba. Eso es diferente». «¿Diferente por qué? ¿Porque tú eres el hombre y tienes derecho a hacer lo que te dé la gana sin consecuencias?» Miguel se pasó las manos por el pelo, visiblemente frustrado. «Mira, ya te he dicho que lo de Larisa fue un error. No me interesa hablar de tus errores. Me interesa hablar del futuro de Nico». «Exacto. Piensa en Nico. ¿Crees que es bueno para él cambiar de ciudad, de colegio, de vida, solo porque tú estés enfadada conmigo?» Por primera vez en la conversación, Bianca se inclinó hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. «Nico va a estar bien porque va a tener una madre que se respeta a sí misma. Y tú vas a seguir siendo su padre, tengamos el divorcio que tengamos». «¿Divorcio?» La palabra salió de la boca de Miguel como si fuera venenosa. «¿Ya estás pensando en el divorcio?» «Ya he pedido cita con un abogado». El silencio que siguió fue absoluto. Miguel abrió la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. «Bianca, por favor». Su voz sonaba quebrada. «Sé que la he cagado, pero no podemos tirar 12 años de matrimonio por la borda así». «Tú ya los tiraste por la borda, Miguel. Yo solo estoy recogiendo los pedazos y construyendo algo nuevo con ellos». «¿Y qué pasa con Larisa? ¿Crees que voy a elegirla a ella por encima de mi familia?» Bianca lo miró con una mezcla de pena y desprecio. «Da igual lo que hagas con Larisa. Ya no es mi problema». Esa fue la frase que más dolió. Miguel se dio cuenta de que, por primera vez en 12 años, Bianca hablaba completamente en serio. No estaba haciendo un berrinche, no estaba buscando atención, no estaba esperando a que él la consolara y le prometiera cambiar. Había pasado página, y él ya no estaba en su historia. Al día siguiente, Miguel intentó llamar a Larisa. Necesitaba hablar con alguien que le dijera que no estaba loco, que Bianca era una exagerada, que las cosas podían arreglarse, pero Larisa no le cogía el teléfono. Cuando por fin lo hizo, al tercer día su voz sonaba fría y distante. «Miguel, tenemos que dejar esto». «¿Dejar qué?» Pensé que lo nuestro iba en serio. Lo nuestro era divertido mientras eras un hombre casado que buscaba aventura. No me interesa ser la novia de un divorciado sin casa y con un hijo». La línea se cortó, y Miguel se quedó mirando el teléfono con incredulidad. En menos de una semana había perdido a su mujer, su casa, el respeto de sus vecinos y amigos, y ahora también a la mujer por la que había arriesgado todo. Por primera vez en su vida adulta, Miguel se encontró completamente solo. Mientras tanto, Bianca recibía una llamada que cambiaría todo. Elena de la inmobiliaria le comunicaba que tenía una oferta por la casa. «Es una pareja joven con un bebé. Han ofrecido el precio completo sin regatear. Pueden cerrar en 6 semanas.
Cuando colgó el teléfono, Bianca se quedó inmóvil en medio de la cocina. Después de todos estos años sintiéndose invisible, por fin tenía el control total de su destino. Se dirigió al ordenador y escribió un email a la inmobiliaria de Granada. Me gustaría concertar una visita para el apartamento del Albaicín. Estoy muy interesada. Por primera vez en 12 años, Bianca Herrera estaba escribiendo su propia historia. 3 semanas después de recibir la oferta por la casa, Bianca estaba en Granada con Nico, visitando el apartamento del Albaicín. El niño corría por las habitaciones vacías mientras ella hablaba con el agente inmobiliario, un hombre joven llamado David, que se había mostrado muy profesional durante todo el proceso. Como pueden ver, la terraza tiene vistas directas a la Alhambra, explicaba David abriendo las puertas acristaladas. Por las tardes, cuando se pone el sol, es espectacular. Bianca salió a la terraza y sintió cómo el viento fresco de la sierra le acariciaba el rostro. Granada se extendía ante ella como una promesa de libertad. A lo lejos, las torres rojas de la Alhambra brillaban bajo el sol de octubre. «¿Qué te parece, Nico?», le preguntó a su hijo, que se había quedado hipnotizado mirando las montañas. «Es como un castillo de cuento, mamá. ¿De verdad vamos a vivir aquí? Si tú quieres, sí». Nico asintió con entusiasmo, y Bianca sintió que se quitaba un peso enorme de encima. Su hijo no solo aceptaba el cambio, sino que parecía emocionado con él. «Perfecto», dijo, girándose hacia David. «Quiero firmar el contrato». Esa tarde, mientras tomaban un helado en el Paseo de los Tristes, Nico le hizo una pregunta que la pilló desprevenida. «Mamá, ¿papá va a venir a visitarnos a Granada?». Bianca dejó la cuchara en el helado y miró a su hijo con seriedad. «Por supuesto, cariño. Papá y yo ya no vivimos juntos, pero él sigue siendo tu padre. Podrá venir cuando quiera, y tú también podrás ir a visitarlo a Sevilla durante las vacaciones. ¿Pero tú vas a estar bien sin él?». La pregunta era tan directa, tan llena de preocupación genuina, que Bianca sintió que se le encogía el corazón. «Voy a estar mejor que bien, Nico. Voy a estar feliz». Mientras tanto, en Sevilla, Miguel experimentaba la realidad de su nueva vida. Llevaba 3 semanas viviendo en casa de su madre, durmiendo en la habitación de su adolescencia, rodeado de pósters de fútbol y recuerdos de una época en la que todo parecía más simple. Su madre, Pilar, era una mujer de 70 años que no se mordía la lengua. «Te lo dije desde el principio», le repetía cada mañana durante el desayuno. «Bianca era demasiado buena para ti, y tú, como siempre, no supiste valorar lo que tenías». Miguel intentaba defenderse, pero cada día le costaba más encontrar argumentos. «Fue un error, mamá. Los matrimonios pasan por crisis». «¿Crisis? Le fuiste infiel, y encima con una cualquiera que te ha dejado tirado en cuanto las cosas se han puesto feas». La verdad dolía, sobre todo porque venía de su propia madre. Miguel había intentado contactar con Larisa varias veces más, pero ella había bloqueado su número. La aventura que había parecido tan excitante ahora se revelaba como lo que siempre había sido, una ilusión vacía. El trabajo también se había vuelto complicado. Los clientes de toda la vida empezaban a cancelar servicios después de enterarse del escándalo. En un barrio donde las reputaciones se construían durante décadas, Miguel había destruido la suya en una noche. «Don Miguel», le dijo doña Esperanza cuando él intentó cobrarle una reparación pendiente, «creo que ya no vamos a necesitar sus servicios. Mi sobrina conoce a otro electricista». Era la 5ª cancelación en 2 semanas. Miguel empezó a darse cuenta de que no solo había perdido a su familia, había perdido su medio de vida. Una tarde, mientras buscaba trabajo en Internet, sonó su teléfono. Era un número que no conocía. «Miguel Herrera, soy David Morales, abogado. Llamo de parte de su esposa para informarle de que ha iniciado los trámites de divorcio». Miguel sintió que el mundo se le venía encima. Pero todavía podemos arreglar las cosas. Señor Herrera, mi clienta ha sido muy clara. El divorcio será por causa de adulterio. Esperamos que el proceso sea civilizado, especialmente por el bien del menor. Después de colgar, Miguel se quedó sentado en la cama de su infancia, mirando las paredes que había visto crecer. A los 38 años, había vuelto al punto de partida, pero con mucho menos que cuando era adolescente. Entonces tenía sueños, esperanza, todo un futuro por delante. Ahora solo tenía errores y arrepentimiento. De vuelta en Granada, Bianca firmaba los papeles del alquiler del apartamento. El proceso había sido sorprendentemente sencillo. Con la venta confirmada de la casa sevillana,
Tenía la solvencia económica necesaria. Puede mudarse cuando quiera, le dijo David. Los propietarios están encantados de tenerla como inquilina. Una madre trabajadora, con referencias impecables. Esa noche, en el hotel donde se habían alojado, Bianca y Nico cenaron en la terraza mientras planificaban su nueva vida. ¿Podré ir al mismo colegio que los niños que vimos hoy en el parque?, preguntó Nico. Por supuesto. Es un colegio público muy bueno, a solo 10 minutos andando de casa. ¿Y tú vas a trabajar aquí también? Bianca sonrió. Había estado pensando en eso durante semanas. He estado mirando ofertas de trabajo en limpieza y cuidado de personas mayores. Hay mucha demanda en Granada, y pagan mejor que en Sevilla. Pero tenía otro plan, algo que no le había contado a nadie todavía. Desde niña había soñado con tener una pequeña empresa de limpieza, ser su propia jefa, en lugar de trabajar para otros. Con el dinero de la venta de la casa, podría permitirse intentarlo. Por primera vez en su vida adulta, Bianca tenía la libertad económica para perseguir sus propios sueños. Al día siguiente, mientras volvían en el tren hacia Sevilla, Nico se quedó dormido apoyado en el hombro de su madre. Bianca miraba el paisaje andaluz pasar por la ventanilla y pensaba en lo rápido que podía cambiar una vida. Hace 2 meses era una mujer invisible, que vivía a la sombra de un marido que la despreciaba. Ahora era una mujer que había vendido una casa, elegido una nueva ciudad, iniciado un divorcio y planeado una nueva carrera profesional. El teléfono le vibró. Era un mensaje de Miguel. Por favor, podemos vernos cuando vuelvas. Tenemos que hablar. Bianca leyó el mensaje, pero no lo contestó. Ya no tenía nada que decirle. Cuando el tren llegó a la estación de Santa Justa, Bianca despertó suavemente a Nico. Ya estamos en casa, cariño. Pero mientras caminaban hacia la salida, se dio cuenta de que había mentido. Sevilla ya no era su casa. Su casa estaba esperándola en Granada, en un apartamento con vistas a la Alhambra, en una vida que había elegido ella misma. Solo era cuestión de tiempo. El camión de mudanzas se alejó por las calles estrechas del Albaicín, dejando atrás cajas etiquetadas y muebles que llevaban años guardando recuerdos. Bianca se quedó en la puerta de su nuevo apartamento, sintiendo el aire fresco de noviembre acariciarle la cara. Por primera vez en 12 años, estaba completamente sola para decidir cómo quería que fuera su hogar. «Mamá, ven a ver esto», gritó Nico desde la terraza. «Se puede ver la nieve en las montañas». Bianca sonrió y se acercó a su hijo, que tenía los ojos brillantes de emoción. Granada se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. «¿Te gusta nuestra nueva casa, cariño?» «Me encanta. Es como si fuéramos exploradores que han encontrado un tesoro secreto». Esa misma tarde, mientras desempaquetaban en la que sería la habitación de Nico, el niño encontró una foto familiar de hacía 2 años. En ella aparecían los 3 en la playa de Cádiz. Miguel con el brazo alrededor de Bianca, ella sonriendo genuinamente, y Nico haciendo muecas divertidas para la cámara. «¿Podemos llamar a papá para contarle que ya estamos aquí?», preguntó Nico, sosteniendo la fotografía. Bianca sintió una punzada en el pecho. Durante las últimas semanas había estado tan ocupada organizando la mudanza que había logrado no pensar en Miguel. Pero la pregunta inocente de su hijo le recordó que, por muy liberada que se sintiera, seguía siendo la madre de un niño que echaba de menos a su padre. «Por supuesto, vamos a llamarle ahora mismo». Miguel contestó al segundo tono, con una voz que sonaba ronca y cansada. «¿Bianca? ¿Ha pasado algo?» «Hola, Miguel. Nico quiere hablar contigo. Ya estamos en Granada». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Ya os habéis mudado definitivamente?» «Sí, te paso a Nico». Durante los siguientes 20 minutos, Bianca escuchó a su hijo contarle a su padre todo sobre el apartamento nuevo, el colegio que empezaría el lunes, y la vista de la Alhambra desde su ventana. La voz de Nico era alegre, llena de la ilusión propia de los nuevos comienzos. Cuando acabó la llamada, Nico se quedó pensativo. Papá sonaba triste. Los adultos a veces necesitamos tiempo para acostumbrarnos a los cambios, explicó Bianca, abrazando a su hijo. Pero lo importante es que él te quiere mucho, y eso no va a cambiar nunca. Mientras tanto, en Sevilla, Miguel colgó el teléfono y se quedó mirando el techo de su habitación infantil. Escuchar la voz emocionada de Nico describiendo su nueva vida había sido como recibir una puñalada. Su hijo parecía feliz, adaptado, como si no le faltara nada.
como si no le faltara a él. ¿Era Nico?, preguntó Pilar desde la puerta. Miguel asintió sin mirarla. Ya están en Granada. Nico parece contento. Pilar entró en la habitación y se sentó en la cama junto a su hijo. Miguel, tienes que hacer algo con tu vida. No puedes seguir así, durmiendo hasta mediodía, buscando trabajo desde la cama, compadeciéndote de ti mismo. ¿Qué quieres que haga, mamá? He perdido mi casa, mi familia, mi trabajo. Todo el barrio me mira como si fuera un apestado. Pues cámbialo. Vete de Sevilla si es necesario. Empieza de cero en otro sitio. Miguel la miró por primera vez en días. ¿Irme? ¿Y dejar a Nico? Nico no se va a ir a ningún sitio. Podrás visitarlo, traerlo en vacaciones, pero necesitas reconstruir tu vida antes de poder ser un buen padre para él. Esa noche, Miguel salió a caminar por las calles de Nervión. Pasó por delante de su antigua casa y vio luz en las ventanas. Los nuevos propietarios, una pareja joven con un bebé, habían puesto cortinas nuevas y macetas con flores en las ventanas. La casa parecía más viva de lo que había estado en años. Se detuvo frente al bar de Manolo, dudando si entrar. A través del cristal vio a los hombres de siempre, bebiendo cerveza y viendo el fútbol. Pero cuando Paco lo vio acercarse, le dijo algo a los demás, y todos giraron la cabeza hacia otro lado. Miguel siguió caminando, sintiéndose como un fantasma en su propio barrio. De vuelta en Granada, Bianca había conseguido que Nico se durmiera después de una larga conversación sobre su primer día en el nuevo colegio. Se sirvió una copa de vino y salió a la terraza, envuelta en una manta. Las luces de la Alhambra brillaban en la distancia como estrellas terrestres. Por primera vez en años, se sentía completamente en paz. No había nadie exigiéndole nada, criticándola, haciéndola sentir pequeña. Solo estaban ella, su hijo, y todas las posibilidades que se abrían ante ellos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de la señora Montserrat. Espero que estés bien en tu nueva vida. Has sido muy valiente. Te deseo toda la felicidad del mundo. Bianca sonrió y escribió de vuelta. Gracias por creer en mí. Por primera vez en años, soy feliz de verdad. Al día siguiente, mientras Nico estaba en su primer día de colegio, Bianca salió a explorar su nuevo barrio. El Albaicín era un laberinto de calles empedradas, casas encaladas y pequeños comercios familiares. Se detuvo en una panadería donde una mujer mayor la saludó con una sonrisa genuina. ¿Es usted la nueva vecina del número 15? Sí, soy Bianca. Me mudé ayer con mi hijo. Yo soy Amparo. Si necesita algo, cualquier cosa, estoy aquí enfrente. Los vecinos nos ayudamos. Era tan diferente de Sevilla, donde había vivido 12 años sin conocer realmente a sus vecinos. Aquí, en menos de 24 horas, ya se sentía más bienvenida que nunca. Por la tarde, cuando fue a recoger a Nico al colegio, se encontró con una escena que le llenó el corazón. Su hijo estaba jugando al fútbol con 3 niños más, riendo a carcajadas. «Mamá», corrió hacia ella cuando la vio. «He hecho 3 amigos. Se llaman Pablo, Adrián y Sofía. ¿Pueden venir a casa a merendar mañana?» «Por supuesto, cariño». Esa noche, mientras cenaban pizza en su pequeña mesa nueva, Nico le hizo una pregunta que la sorprendió. «Mamá, ¿tú estás triste por habernos mudado?» «No, cariño». «¿Por qué lo preguntas?» «Porque cuando vivíamos en Sevilla, a veces te veía llorar cuando pensabas que no te miraba, y ahora pareces diferente». Bianca dejó el trozo de pizza y miró a su hijo con asombro. Los niños veían mucho más de lo que los adultos creían. «Tienes razón. Estaba triste antes, pero no por ti, nunca por ti. Estaba triste porque había olvidado quién era yo, pero aquí me siento como yo misma otra vez». «Me gusta esta versión tuya», dijo Nico sonriendo. «Sonríes más». Mientras tanto, en Sevilla, Miguel había tomado una decisión. Esa mañana había hablado con un antiguo compañero de la escuela técnica, que trabajaba en una empresa de instalaciones eléctricas en Valencia. Había una plaza libre, un trabajo que requería mudarse, empezar de cero. Por primera vez en semanas, Miguel sintió algo parecido a la esperanza. Quizá su madre tenía razón. Quizá era hora de dejar atrás Sevilla y todo lo que representaba, sus errores, su pasado, la mirada juzgadora de quienes lo habían conocido toda la vida. Pero antes de tomar la decisión final, hizo algo que llevaba semanas evitando. Pasó por la casa de Larisa. El portal estaba abierto, y Miguel subió las escaleras de 2 en 2,
con el corazón latiendo fuerte. Necesitaba hablar con ella, entender qué había pasado entre ellos, si había sido todo una mentira desde el principio. Cuando tocó el timbre, le abrió un hombre que no conocía. Era más joven que él, vestía ropa cara y tenía esa seguridad que solo da el no haber perdido nada importante en la vida. ¿Está Larisa?, preguntó Miguel, sintiendo cómo se le encogía el estómago. ¿Quién la busca? Soy Miguel, un amigo. El hombre lo miró de arriba abajo con desdén. Larisa no está para nadie llamado Miguel, y te aconsejo que no vuelvas por aquí. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por todo el edificio. Miguel bajó las escaleras lentamente, sintiendo como los últimos vestigios de sus ilusiones se desmoronaban. Larisa no solo lo había sustituido, había borrado completamente su existencia. Esa noche, llamó a su contacto en Valencia. «Acepto el trabajo», dijo. «¿Cuándo puedo empezar?» 3 meses después de la mudanza, Bianca estaba sentada en la terraza de un pequeño café del Albaicín, revisando los papeles de su nueva empresa. Limpiezas Bianca había comenzado como un sueño tímido, pero ya tenía 5 clientes fijos y una lista de espera. ¿Más café?, preguntó Amparo, la vecina que se había convertido en su primera socia comercial. La mujer mayor conocía a Media Granada y había sido clave para conseguir los primeros contratos. «Gracias, Amparo. No sé qué habría hecho sin ti estos meses. Tonterías. Tú tenías todo lo necesario. Ganas de trabajar, honradez y una sonrisa que abre puertas. Yo solo hice las presentaciones». Bianca miró hacia abajo, donde Nico jugaba en la pequeña plaza con sus nuevos amigos. En 3 meses, se había adaptado completamente a Granada. Sus notas habían mejorado. Había hecho amigos genuinos. Y lo más importante, volvía a reír como cuando era pequeño. «Por cierto», dijo Amparo bajando la voz, «ayer me llamó mi prima de Valencia. Dice que tu exmarido está trabajando allí, en una empresa de electricidad». Bianca sintió una punzada extraña al escuchar hablar de Miguel. No era dolor, sino algo más parecido a la curiosidad distante que se siente por la vida de un conocido lejano. «¿Cómo está?» «Según mi prima, vive solo en un piso pequeño cerca del trabajo. No sale mucho, no tiene amigos». Amparo hizo una pausa. Parece que está pagando el precio de sus decisiones. Bianca asintió sin decir nada. Una parte de ella, muy pequeña, sentía lástima por Miguel, pero era la misma parte que durante años había justificado sus desprecios, que había buscado excusas para su comportamiento. Esa parte ya no tenía voz en sus decisiones. «¿Sabes qué es lo extraño?», dijo finalmente. «Hace unos meses, saber que él estaba sufriendo me habría destrozado. Habría querido ayudarlo, consolarlo. Ahora solo siento que cada uno tiene la vida que ha elegido». Esa tarde, mientras limpiaba la casa de los señores Ruiz, una pareja de jubilados del barrio del Realejo, Bianca trabajaba con una energía que no había sentido en años. No era solo un trabajo, era su trabajo, su empresa, su futuro construido con sus propias manos. «Bianca, querida», le dijo la señora Ruiz mientras le servía un té, «mi nuera está buscando una empresa de limpieza para su oficina. ¿Te interesaría?» «Por supuesto, señora Ruiz. Muchas gracias por recomendarme. Eres trabajadora, honesta y alegre. Es fácil recomendarte». Mientras volvía a casa esa tarde, Bianca se detuvo frente del escaparate de una inmobiliaria. Llevaba semanas pensando en algo que le daba igual miedo y ilusión: comprar un apartamento. Con los ingresos de su empresa y el dinero que quedaba de la venta de la casa sevillana, podía permitírselo. Ya no quería ser inquilina en su propia vida. Entró en la inmobiliaria con la misma determinación que había mostrado meses atrás, cuando decidió vender la casa de Sevilla. «Busco un apartamento para comprar», dijo sin preámbulos. 2 habitaciones, en el Albaicín si es posible. 1 hora después salía con 3 citas para ver pisos durante el fin de semana. Mientras tanto, en Valencia, Miguel terminaba su turno en la empresa de instalaciones eléctricas, con la sensación agridulce de otro día supervivido. El trabajo era rutinario, sus compañeros corteses pero distantes, y su piso un lugar donde dormir, no un hogar. Llevaba 3 meses intentando reconstruir su vida, pero cada día se parecía al anterior. Trabajo, supermercado, televisión, cama. Los fines de semana eran los peores, cuando el silencio de su apartamento se volvía ensordecedor. Esa noche, como hacía cada viernes,
Llamó a Nico. Papá. La voz de su hijo sonaba alegre y llena de vida. ¿Sabes qué? Mamá me va a llevar a ver la Alhambra el sábado. Por fin vamos a entrar dentro del castillo. Eso suena genial, campeón. ¿Qué tal el cole? Muy bien. Pablo y yo estamos haciendo un proyecto sobre los Reyes Católicos. ¿Sabías que vivieron aquí en Granada? Miguel escuchaba a su hijo hablar con una vitalidad que le partía el corazón. Nico sonaba feliz, adaptado, como si Granada siempre hubiera sido su hogar. ¿Y mamá qué tal está? Muy bien. Tiene una empresa nueva y siempre está sonriendo. El otro día me dijo que se siente como cuando era joven, antes de conocerte. Las palabras de Nico fueron como una bofetada. Miguel se dio cuenta de que, sin darse cuenta, su hijo acababa de confirmar lo que él ya sabía en el fondo. Bianca era más feliz sin él. ¿Papá? ¿Sigues ahí? Sí. Me alegro de que mamá esté bien. ¿Cuándo vas a venir a vernos? Mamá dice que puedes venir cuando quieras. Miguel miró por la ventana de su apartamento, hacia las luces anónimas de una ciudad que nunca se sentiría como suya. Pronto, Nico. Muy pronto. Pero ambos sabían que era mentira. El sábado, Bianca y Nico visitaron la Alhambra por primera vez desde la mudanza. Mientras caminaban por los jardines del Generalife, Nico correteaba entre las fuentes, maravillado por la belleza del lugar. Mamá, ¿crees que papá vendrá algún día a ver esto? Bianca se agachó para ponerse a la altura de su hijo. No lo sé, cariño. Papá está intentando construir su nueva vida en Valencia igual que nosotros la estamos construyendo aquí. Pero él no es feliz como nosotros, ¿verdad? La pregunta pilló a Bianca desprevenida. Su hijo había crecido mucho en estos meses. Había desarrollado una percepción emocional que la sorprendía. Creo que papá necesita tiempo para encontrar su camino hacia la felicidad. A veces los adultos tardamos más en aprender que los niños. Esa tarde, mientras merendaban en un café con vistas a toda Granada, Bianca recibió una llamada. Era la inmobiliaria. Señora Herrera, tenemos una oportunidad que creo que le va a interesar. Un apartamento en el Albaicín, 2 habitaciones, terraza con vistas. El propietario lo vende por jubilación y está dispuesto a negociar el precio. Bianca miró a Nico, que estaba dibujando la Alhambra en una servilleta de papel. ¿Cuándo podemos verlo? ¿Qué tal mañana por la mañana? Al día siguiente, Bianca y Nico visitaron el que se convertiría en su nuevo hogar definitivo. Era un apartamento luminoso en una casa tradicional del siglo XVIII, con techos altos, suelos de barro cocido y una terraza que daba directamente a la Alhambra. «Es perfecto, mamá», exclamó Nico, corriendo de habitación en habitación. «Podré ver el castillo desde mi cuarto». El propietario don Francisco era un hombre mayor con ojos amables que había vivido allí durante 40 años. «Me da mucha pena dejar esta casa», le confesó a Bianca, «pero mi mujer y yo nos vamos a vivir con nuestra hija. Nos gusta la idea de que venga una familia joven, de que vuelva a haber risas de niños en estas paredes». 2 horas después, Bianca había firmado el compromiso de compra. Esa noche, mientras cenaban en su apartamento de alquiler, Nico hizo una reflexión que la dejó sin palabras. «Mamá, creo que somos muy afortunados». «¿Por qué dices eso, cariño?» «Porque encontramos un lugar donde podemos ser felices de verdad. No todo el mundo lo consigue». Bianca abrazó a su hijo, sintiendo una gratitud inmensa hacia la vida. En menos de un año había perdido un matrimonio, pero había encontrado algo mucho más valioso. Se había encontrado a sí misma, y por primera vez en su vida adulta, eso le parecía más que suficiente. 6 meses después de mudarse a Granada, Bianca estaba firmando el contrato de compra de su apartamento en el despacho del notario. Sentada frente al escritorio de caoba, con Nico a su lado dibujando en un cuaderno, se sintió dueña de su destino por completo. «Enhorabuena, señora Herrera», dijo el notario, sellando los documentos. «Ya es oficialmente propietaria». Bianca miró las llaves que brillaban en su mano. Eran mucho más que metal. Eran la prueba física de que había reconstruido su vida desde cero. «¿Ya es nuestra casa para siempre, mamá?», preguntó Nico, levantando la vista del dibujo. «Para siempre, cariño». Esa misma tarde, mientras celebraban con una merienda en la terraza de su nueva casa, sonó el teléfono. Bianca miró la pantalla y sintió un vuelco en el estómago. Miguel. Llevaba semanas sin saber nada de él. Nico le había contado que las llamadas de su padre se habían vuelto más esporádicas, y que cuando hablaban, Miguel parecía cada vez más distante. «¿Bianca?». Su voz sonaba diferente, más ronca,
cansada. Necesito hablar contigo. Es importante. Dime. No por teléfono. ¿Puedo ir a Granada? Solo será un día, te lo prometo. Bianca miró a Nico, que había dejado de prestar atención a su dibujo y la observaba con preocupación. ¿Qué quieres exactamente, Miguel? Necesito veros. A los dos. Hay cosas que tengo que decir. Hubo algo en su tono, una vulnerabilidad que Bianca no había escuchado nunca, que le hizo asentir. Está bien, pero solo por Nico, y solo un día. 3 días después, Miguel bajó del autobús en la estación de Granada con una pequeña mochila y una expresión que Bianca no reconoció cuando fue a buscarlo. Estaba más delgado, con ojeras profundas y esa postura encorvada de quien lleva demasiado peso invisible sobre los hombros. Hola, Bianca. Hola, Miguel. El trayecto hasta el Albaicín transcurrió en silencio. Bianca conducía el pequeño coche de segunda mano que había comprado con sus ahorros, mientras Miguel miraba por la ventanilla como si viera Granada por primera vez. Es bonito, dijo finalmente. Entiendo por qué elegiste este lugar. Cuando llegaron al apartamento, Nico salió corriendo a abrazar a su padre. Bianca vio cómo Miguel se agachaba para recibir el abrazo de su hijo, y por un momento, su expresión se suavizó. «Papá, ven a ver mi habitación. Tiene vistas a la Alhambra». Durante la siguiente hora, Nico le enseñó a Miguel cada rincón de su nueva casa, la terraza, su habitación, los dibujos que había colgado en las paredes, la pequeña oficina que Bianca había montado para gestionar Limpiezas Bianca. «¿Mamá tiene una empresa?», preguntó Miguel, mirando los archivadores y el ordenador. «Sí, limpia casas y oficinas, pero ahora es la jefa, y gana mucho dinero porque es la mejor», explicó Nico con orgullo. Miguel miró a Bianca, que estaba preparando café en la cocina. «¿Puedo hablar contigo a solas?». Bianca asintió y le pidió a Nico que jugara en su habitación un rato. Se sentaron en la terraza, con Granada extendiéndose ante ellos bajo el sol de primavera. Miguel tardó varios minutos en hablar. «He venido a pedirte perdón». Bianca no dijo nada, esperando. «No por lo que hice», continuó Miguel. «Bueno, también por eso, pero sobre todo por lo que no hice durante 12 años. Por tratarte como si fueras invisible, por hacerte creer que no valías nada». Su voz se quebró ligeramente. «Estos meses en Valencia han sido muy difíciles. Vivir solo, sin familia, sin amigos. Y me he dado cuenta de algo. Tú llevabas años viviendo así estando casada conmigo. Te hice sentir sola estando acompañada, que es peor que estar sola de verdad». Bianca escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. «¿Por qué me dices esto ahora, Miguel?». «Porque ayer recibí una oferta de trabajo en Argentina, una empresa de instalaciones industriales. Es un buen puesto, con un buen sueldo». Hizo una pausa, «y creo que debería tomarla». Bianca sintió una punzada de sorpresa. «¿Argentina? ¿Y Nico?». «Esa es la parte más difícil». Miguel se giró para mirarla directamente. «Nico está bien aquí. Está feliz contigo. Tiene una vida estable, un futuro. Si me voy a Argentina, podré mandaros dinero, mucho más del que gano ahora. Nico podrá venir a visitarme en vacaciones, y yo vendré cuando pueda. ¿Me estás pidiendo permiso?». «Te estoy pidiendo que me digas la verdad. ¿Crees que es mejor para él que me quede cerca pero siendo el padre fracasado que soy ahora? ¿O que me vaya, rehaga mi vida, y sea un padre a distancia pero próspero?». Era la pregunta más adulta que Miguel le había hecho jamás. Bianca se tomó su tiempo para responder. «Creo que Nico necesita un padre que sea feliz consigo mismo. Si tú crees que eso solo es posible lejos de aquí, entonces quizás sea lo mejor». Miguel asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Hay algo más. He estado viendo a un psicólogo en Valencia. Me ayudó a entender muchas cosas sobre mí, sobre nosotros». Se pasó la mano por el pelo. «Me dijo que tengo que aceptar que perdí la mejor cosa que me había pasado en la vida por mi propia estupidez, y que lo más que puedo hacer ahora es no seguir jodiéndosela». Esa tarde los tres comieron juntos en la terraza. Miguel le contó a Nico sus planes de viajar a Argentina, explicándole que no era una despedida sino una nueva forma de estar presente en su vida. «¿Podrás llamarme por videollamada desde Argentina?». «Todas las semanas, campeón. Y podrás venir a visitarme en verano. Buenos Aires es una ciudad increíble». Nico asintió, procesando la información con esa madurez que había desarrollado en los últimos meses. «¿Y tú estarás bien solo, papá?».
Voy a intentar estar bien, Nico, igual que mamá aprendió a estar bien sin mí. Al atardecer, mientras Miguel se preparaba para coger el autobús de vuelta a Valencia, se despidió de Nico con un abrazo largo. Cuida de mamá, ¿vale? Es la mujer más fuerte que conozco, pero hasta las personas fuertes necesitan que las cuiden de vez en cuando. Ya la cuido, papá. Somos un equipo. Cuando Nico se fue a su habitación, Miguel se quedó a solas con Bianca en el portal. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por no odiarme, por haber salvado a Nico de convertirse en un hombre como yo, por ser tan jodidamente valiente que me has demostrado que una persona puede cambiar su vida completamente si de verdad quiere. Bianca lo miró por última vez, viendo no al hombre que la había traicionado, sino al padre de su hijo, que finalmente había madurado lo suficiente para tomar una decisión responsable. Cuídate, Miguel. Cuídate tú también, Bianca. Y sé feliz. Te lo mereces. El autobús se alejó por las calles serpenteantes de Granada, llevándose con él los últimos vestigios del pasado de Bianca. Cuando llegó a casa, encontró a Nico en la terraza, mirando las luces de la Alhambra. ¿Estás triste porque papá se va lejos? Nico pensó un momento antes de responder. Un poco, pero también creo que es valiente, como tú cuando decidiste que nos mudáramos aquí. Bianca abrazó a su hijo, sintiendo que por fin, después de tanto tiempo, todos los pedazos de su nueva vida encajaban en su lugar. ¿Sabes qué, Nico? Creo que todos vamos a estar bien. Y por primera vez en años, Bianca lo decía sin ninguna duda. Un año después de mudarse a Granada, Bianca estaba en su oficina improvisada, revisando las cuentas de Limpiezas Bianca. Los números que aparecían en la pantalla la hicieron sonreír. Su pequeña empresa había crecido tanto que necesitaba contratar a 2 empleadas más. «Mamá, ¿puedo invitar a Pablo y Sofía a mi fiesta de cumpleaños?», preguntó Nico, entrando en la oficina con una lista de nombres. Bianca levantó la vista del ordenador. Su hijo había crecido mucho en este año, no solo físicamente sino emocionalmente. A los 10 años, Nico era un niño equilibrado, seguro de sí mismo, que hablaba con naturalidad de tener 2 casas, una en Granada con mamá y otra en Buenos Aires con papá. Por supuesto, cariño. ¿Cuántos amigos quieres invitar en total? 8. ¿Crees que papá podrá venir desde Argentina? Bianca sonrió. Miguel había cumplido su palabra. Llamaba religiosamente cada semana. Había visitado Granada 2 veces en el último año, y Nico había pasado las vacaciones de Navidad en Buenos Aires. La relación entre padre e hijo era ahora más sana que cuando vivían en la misma ciudad. Ya veremos, Nico. Depende de su trabajo. Pero si no puede venir, haremos una videollamada especial para que pueda verte soplar las velas. Esa tarde, mientras Bianca limpiaba la oficina de un bufete de abogados en el centro de Granada, su teléfono sonó. Era Amparo. «Bianca, tengo noticias que te van a interesar. ¿Recuerdas a Esperanza, tu antigua vecina de Sevilla?» «Por supuesto. ¿Qué pasa con ella?» «Me llamó esta mañana. Al parecer tu exmarido ha estado enviando dinero religiosamente para Nico, pero también, ¿a que no adivinas quién apareció el mes pasado en el barrio de Nervión?» Bianca paró de limpiar, intrigada. ¿Quién? Larisa. La muy cara dura se presentó en casa de la madre de Miguel preguntando por él. Parece que su último novio la dejó, y ahora anda buscando a Miguel otra vez. Bianca sintió una mezcla extraña de incredulidad y diversión. ¿Y qué le dijo Pilar? Esperanza estaba allí cuando pasó. Dice que Pilar le cerró la puerta en las narices y le gritó: «Mi hijo ya aprendió a distinguir entre una mujer de verdad y una aprovechada. Búscate otro tonto». Bianca no pudo evitar reírse. Era satisfactorio saber que incluso la madre de Miguel había aprendido a valorar lo que habían perdido. ¿Y sabes qué más?, continuó Amparo. Larisa ha estado yendo por el barrio preguntando por Miguel y nadie le da información. Hasta en el bar de Manolo la tratan como si fuera transparente. Esa noche, durante la cena, Bianca le contó a Nico la historia de Larisa, omitiendo los detalles más adultos. ¿La mujer esa sigue buscando a papá?, preguntó Nico frunciendo el ceño. Parece que sí. Pobre mujer, dijo Nico con una madurez que sorprendió a Bianca. Papá ya no es la misma persona que era antes. Ahora es mejor. Era cierto. Los últimos meses, Miguel había empezado a enviar cartas escritas a mano a Nico, contándole sobre su trabajo en Buenos Aires, sus nuevos compañeros,
el apartamento que había alquilado cerca del río. En sus últimas videollamadas, se le veía más delgado pero más sereno, como un hombre que finalmente había encontrado la paz consigo mismo. El sábado, Bianca tuvo una cita que había estado posponiendo durante meses. Su hermano Julen venía desde Madrid a conocer su nueva vida en Granada, y traía a alguien especial, su novia Marta, una profesora de historia con la que llevaba 2 años. «¡Bianca!», gritó Julen cuando la vio esperándolos en la estación. «Estás radiante». Era cierto. Bianca lo sabía cuando se miraba en el espejo cada mañana. Tenía una luz en los ojos que no había tenido en años, una postura erguida, una sonrisa que nacía desde dentro. Durante el fin de semana, Julen y Marta conocieron la Granada de Bianca, el apartamento con vistas a la Alhambra, los vecinos que la saludaban por la calle, los clientes que la recomendaban a sus amigos, la pequeña empresa que había construido con sus propias manos. «No puedo creer que seas la misma persona», le dijo Julen el domingo por la mañana, mientras desayunaban en la terraza. «En Sevilla siempre parecías como si estuvieras pidiendo disculpas por existir. Y ahora, ¿ahora qué? Ahora pareces alguien que sabe exactamente quién es y qué vale». Esa tarde, después de que Julen y Marta se fueran, Bianca se sentó en su terraza con una copa de vino y el portátil. Tenía que enviar varios presupuestos para nuevos clientes, pero antes se permitió un momento para reflexionar. Hace 2 años estaba atrapada en un matrimonio que la consumía, trabajando para otros, viviendo en una casa que se había convertido en una cárcel. Se levantaba cada día sintiendo que era invisible, que no importaba, que su vida era un error. Ahora tenía una empresa próspera, una casa propia, un hijo feliz y equilibrado, y algo que no había tenido en años: planes para el futuro. Estaba considerando contratar a más empleadas, quizá expandirse a servicios de jardinería, tal vez incluso estudiar un curso de gestión empresarial. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. «Bianca, gracias por dejar que Nico venga en verano. Buenos Aires será increíble con él aquí. Y gracias por ser la madre que siempre supe que podía ser, incluso cuando yo no sabía ser el hombre que debería haber sido». Bianca leyó el mensaje y sonrió. Ya no sentía dolor cuando pensaba en Miguel, ni siquiera tristeza, solo una gratitud extraña hacia la vida que la había llevado hasta donde estaba ahora. Cuando Nico llegó de jugar con sus amigos, se sentó junto a ella en la terraza. «Mamá, ¿eres feliz?». La pregunta la pilló desprevenida, pero la respuesta salió sin dudarlo. «Muy feliz, cariño». «¿Más que antes?». «Mucho más que antes». «¿Por qué lo preguntas?». Nico se encogió de hombros con esa naturalidad de los niños. «Por nada. Solo quería asegurarme». Hizo una pausa. «Pablo dice que su madre llora a veces porque su padre trabaja mucho y no le hace caso. Y yo le dije que las mamás no tienen que llorar por eso, que pueden elegir ser felices». Bianca abrazó a su hijo, sintiendo una emoción inmensa. Nico había aprendido la lección más importante de todo este proceso, que la felicidad no dependía de otros, sino de las decisiones que uno tomaba para sí mismo. Esa noche, mientras Nico dormía, Bianca salió a la terraza y miró las luces de la Alhambra brillando en la distancia. En algún lugar de Buenos Aires, Miguel estaba probablemente trabajando hasta tarde, construyendo una nueva vida lejos de los errores de su pasado. En algún lugar de Sevilla, Larisa seguía buscando a un hombre que ya no existía, esperando encontrar a alguien que la salvara de sí misma. Y aquí, en Granada, bajo las estrellas andaluzas, Bianca Herrera vivía la vida que había elegido. Una vida propia, construida con trabajo honesto, decisiones valientes y la certeza de que nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir invisible. Se sirvió una última copa de vino y brindó en silencio, por las segundas oportunidades, por la fuerza que no sabía que tenía, y por todos los amaneceres que la esperaban en su nueva vida. Por primera vez en años, el futuro le pertenecía completamente. 5 años después, la mañana del 15 de abril, Bianca se despertó con el sonido familiar de las campanas de la iglesia de San Nicolás. A los 39 años, tenía esa sensación de calma que solo da saber que se está exactamente donde se debe estar. Desde la cocina llegaba el sonido de Nico preparando el desayuno. Su hijo, ahora de 14 años, seguía siendo responsable y cariñoso, con esa madurez tranquila de quien ha crecido viendo a su madre vivir con dignidad. «Buenos días, mamá».
dijo cuando Bianca entró en la cocina. He hecho café como te gusta. Mientras desayunaban en la terraza, Nico le enseñó un mensaje de su padre. Papá dice que viene el mes que viene para la ceremonia de fin de curso. Miguel llevaba 5 años en Argentina. Trabajaba en una empresa de instalaciones. Había alquilado un apartamento modesto en Buenos Aires y, según sus cartas, estaba en una relación seria. Pero lo más importante, había aprendido a ser un padre presente a pesar de la distancia. Enviaba dinero puntualmente y visitaba 2 veces al año. Me alegro, dijo Bianca sinceramente. Le hará ilusión verte en la ceremonia. Limpiezas Bianca. Había encontrado su equilibrio perfecto. 4 clientes fijos, incluida la señora Montserrat que seguía contratándola cuando venía a pasar temporadas en Granada. Bianca había contratado a una empleada, Rocío, una mujer divorciada que necesitaba trabajo. Juntas se repartían el trabajo y los ingresos eran suficientes para vivir cómodamente. Esa mañana, mientras limpiaba el apartamento de unos profesores universitarios, Bianca reflexionaba sobre su rutina. No era espectacular, pero era suya. Se levantaba cuando quería, elegía sus horarios, trataba con respeto a sus clientes y ellos la respetaban a ella. Por la tarde recibió una llamada de Esperanza, su antigua vecina de Sevilla. Bianca, querida, ¿cómo estás? Muy bien, Esperanza. ¿Y tú qué tal? Todo igual por aquí. Ah, y el otro día vi a Larisa por la calle. Está trabajando en una peluquería del centro. No tiene muy buena cara, la verdad. Bianca no sintió satisfacción ni pena, solo indiferencia. Cada uno tiene la vida que construye, dijo simplemente. Esa noche, Bianca y Nico cenaron en la terraza mientras veían el atardecer. Su hijo le contó sobre sus clases, sus amigos, sus ganas de estudiar ingeniería como su tío Julen. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Eres feliz? Bianca sonrió, la misma pregunta que él le había hecho de niño. Muy feliz, cariño. No tengo una vida extraordinaria, pero es mía, completamente mía. ¿Y no echas de menos, no sé, estar con alguien? Era una pregunta que Nico había empezado a hacer últimamente, preocupado porque su madre estuviera sola. A veces pienso en ello, admitió Bianca, pero he aprendido que estar sola no es lo mismo que estar vacía. Yo estoy llena, de trabajo que me gusta, de amigos que me valoran, de un hijo maravilloso, de una casa que es mi refugio. Nico asintió. ¿Y si algún día llega alguien bueno, le darías una oportunidad? Si llega alguien que sume a mi vida en lugar de restarle, que me respete como soy, que entienda que ya no soy una mujer que busca ser salvada sino una que sabe caminar sola, entonces quizá, más tarde, cuando Nico se fue a estudiar, Bianca se quedó sola en la terraza. En su mesa tenía las facturas del mes, todas pagadas, y una postal de Miguel desde Buenos Aires. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor padre desde lejos. Nos vemos pronto. También tenía una carta de su hermano Julen anunciando que él y Marta se casaban en otoño y querían que Bianca fuera la madrina. Se levantó y entró a recoger la casa. No era grande, pero cada rincón reflejaba sus gustos. Los cojines que había elegido, los cuadros que le gustaban, las plantas que cuidaba con esmero. En el salón, colgada en la pared, estaba enmarcada una frase que había escrito Nico para un trabajo del colegio sobre mujeres importantes. Mi madre es la mujer más valiente que conozco, porque un día decidió elegir la felicidad en lugar del miedo. Bianca sonrió cada vez que la leía, no porque fuera una heroína, sino porque era cierta. Antes de acostarse, pasó por la habitación de Nico. Su hijo dormía tranquilo, con ese sosiego de quien crece en un hogar donde se siente seguro y querido. Bianca se asomó a la terraza una última vez. Las luces de la Alhambra brillaban suavemente en la distancia. Mañana sería otro día igual. Trabajo, casa, tiempo con Nico, conversaciones con los vecinos. Una vida sencilla pero elegida. No tenía una empresa próspera ni una historia espectacular que contar. No había encontrado un gran amor, ni se había convertido en alguien famoso. Simplemente, había aprendido que la felicidad no era un destino espectacular, sino un camino diario. Y ese camino lo recorría con la cabeza alta, el corazón en paz, y la certeza de que nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir pequeña. Se acostó con la sonrisa tranquila de quien duerme en su propia cama, en su propia casa, en su propia vida. Y eso, había descubierto,
era más que suficiente. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre la comodidad de lo conocido y la valentía de empezar de nuevo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.